Perfecto. Muy bien. Disculpa. A ver si se escucha. Ya. Sí, es que se escucha un poquito raro ya. Y ahí está. Perfecto. Muy bien, entonces, nuevamente, bienvenidos. Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a esta sesión de taller o sesión extra de nuestro Funciones DAX. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar con esta sesión. Por favor, tengan ahí a la mano sus archivos. Muy bien. Igualmente les copié ahí el enlace y se los compartieron a través del grupo. Principalmente ese archivo, el que se llama datos tablas. El otro igual nos va a servir de referencia, pero principalmente ese, que es el que tiene los datos. Ahora, vamos a checar lo siguiente. Vamos a tener aquí nuestro lenguaje DAX. Ajá, es una acción del lenguaje DAX, el cual básicamente va a significar expresiones de análisis de datos. Ajá. Es un lenguaje sencillo, bueno, se considera low code, o sea, digamos, bastante más sencillo, no es como programar o algo así, o sea, son expresiones bastante amenas que, de hecho, bueno, si mantienen el manejo previo de Excel o programas similares, tiene bastante inercia. Ajá. Ahora, nuestras funciones se van a dividir según lo que hagan. Ajá, van a tener pues alguna acción o van a trabajar sobre determinados datos y con determinada intención. Ajá. Entonces, como primer conclusión, las clasificaciones que tengan nuestras funciones nos van a decir un poquito acerca de lo que realizan. Ujú. Entonces vamos a checar algunas de las principales que necesitamos tener en cuenta para poder trabajar con nuestros diferentes datos. Ajá. Obviamente, pues bueno, tenemos más de 300, por ahí de 330. Entonces, pues bueno, no checaremos a lo mejor todas en su totalidad, pero sí las que más nos van a servir, las principales. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una pequeña revisión de la sintaxis de nuestras fórmulas, ¿sí? Nuestras funciones, donde independientemente el ámbito donde estamos aplicando, lo primero que nosotros vamos a poner va a ser el nombre. Cada expresión va a tener un nombre. Esto sí o sí, ¿sí? Y los vamos a habilitar aquí en el punto B con un símbolo de igual. Ujú. La verdad es que no es complicado, o sea, simplemente es ponerle el nombre. Aquí no tenemos reglas como tal. Siempre se aconseja, por supuesto, nunca iniciar un nombre con números. Ajá, o sea, que tú quieres iniciar con un 3, con un 1, etcétera. Incluso aunque aquí te lo permita, no solamente aquí, sino en Excel, bases de datos, Python, donde quieras, siempre es recomendable nunca iniciar nombres con números, por lo general. Muy bien. Entonces, eh, en el caso específico de nuestras funciones, principalmente vamos a contar con un espectro de funciones, que son estos nombres que están asignados a acciones específicas. Ajá, que tienen, pues bueno, un determinado procesamiento sobre nuestra información. Muy bien. Y bueno, dentro de las funciones vamos a poder utilizar tanto operadores, ¿sí? Que son estos símbolos, suma, paréntesis, asterisco, diagonal, corchetes, o sea, la mayoría de los símbolos que aparecen dentro de nuestro teclado, así como nombres de tablas, que son los que van a venir solitos, o sea, que tal cual así vienen escritos, o los nombres de columnas que van a venir entre corchetes. Estos nombres de columna siempre vienen entre corchetes, ¿sí? Y por lo general siempre los vamos a escribir junto con el nombre de la tabla. Ajá. Aunque muchas veces, y bueno, en versiones anteriores, te permite realizar bueno, nombrarlos nada más con los corchetes, siempre por evitar redundancias o alguna equivocación,
vamos a ponerlo junto con el nombre de su respectiva tabla. Ajá. Cabe mencionar que este lenguaje DAX, aunque es muy característico de Power BI, no solamente se aplica aquí. Realmente las herramientas de Power BI son una cierta mezcolanza de algunas herramientas dentro del entorno de Microsoft. Ujú. Entonces, va a tener también aplicación en otros programas. El más inmediato, más conocido, Excel. Ajá. Bueno, en Excel se utiliza a través de la herramienta que se conoce como Power Pivot, que igual sirve para hacer modelos y demás, más prácticamente a la par, con sus significativas diferencias, pero en esencia el lenguaje va a ser el mismo. ¿Va que va? También utilizaremos nuestros operadores, así como en todos los programas. Estos van a ser los más importantes. Nuestros operadores de comparación para poder establecer determinados eh, comparaciones de valores que ahorita vamos a checar a través de estos operadores, ahorita con los ejemplos. Los operadores aritméticos que nos van a ayudar a hacer determinados cálculos. Los operadores para unir información, nuestra I comercial, y nuestros operadores de I y de O, en el sentido lógico. Ajá. Estos sí y O los encontramos también en muchos espacios. Y nuestro IN, que va a significar en, ajá, o dentro de determinados elementos. Muy bien, entonces, bueno, la verdad es que esto es sencillo. Lo que veremos aquí, bueno, es más fácil. Ujú. Y como igual veíamos en algunos de los programas, pues bueno, aquí lo importante, tanto la formulación es sencilla y quizás un poquito más importante va a quedar en el sentido de la aplicación. Ajá, ya que podemos aplicarlo sobre cálculos visuales, columnas, tablas, medidas, medidas rápidas y consultas. Los principales y los que más van a utilizar van a ser columnas, medidas y tablas. Ajá, siendo incluso top uno compartido ahí, tablas y medidas, perdón, columnas y medidas, y un poquito atrásito, top 2 el de tablas. Ujú. Cálculos visuales, medidas y consultas, sí nos sirven, pero no tan común como los otros. Ujú. Entonces, bueno, ya que tenemos esto, vamos a irnos por favor a nuestro Power BI. Muy bien, vámonos para acá y listo. Vamos a comenzar con nuestro trabajo. Ahora, para esto vamos a utilizar algunos archivos, ¿sí? Básicamente son varias tablas, son tan sencillitas, vienen ahí en el archivo de Excel que les compartimos. ¿Va acá? Entonces, por favor, igual ya a este punto espero que lo puedan tener ubicado dentro de su libro, dentro de su equipo, mejor dicho, y generemos la importación. Muy bien, entonces, bueno, ya saben, primer paso, nos vamos en nuestro archivo en blanco. Segundo paso, nos vamos a ir a importar Excel. Ya saben, pestaña inicio, ventanita datos, o incluso el que sale desde aquí. Ajá. Cualquiera de los que ustedes prefieran. Simplemente le damos clic aquí de este lado y nos vamos por ese archivo de datos tablas. Le damos clic y le damos en abrir. Puede tardarse un poquito más, un poquito menos, es perfectamente normal. Ajá. Recientemente hubo una actualización en algunos programas de Microsoft, incluido Power BI. Seguramente, bueno, algunos habrán notado la diferencia y puede tardar a veces un poquito más, un poquito menos. He notado que se ha llegado a tardar un poco más que en versiones anteriores. Actualizaciones anteriores, me refiero. Ah, tengo un mensajito de Ruth Martínez que dice, ¿puedes repetir? Por supuestísimo. Vamos a abrir nuestro archivo Power BI. Eso como siempre. Vamos a generar la conexión de datos. El de origen va a ser Excel.
en el programa ven que siempre utilizamos, bueno, en el curso ven que siempre utilizamos este botoncito de obtener datos, que es el que sale luego, luego. Aquí si quieren pueden darle directamente, no, bueno, y aquí elegimos Excel. Aquí si quieren pueden darle directamente en el icono que aparece aquí o en el libro que aparece aquí ahorita. Cualquiera de los dos, nada más denle en el que dice Excel. Y ya a partir de ahí les va a abrir su explorador de archivos. Muy bien. Y aquí vamos a dejar el de datos tablas. Ah, tengo otro mensajito de Ricardo que dice, ¿por qué si en la hoja de Excel se tiene cierta cantidad de hojas, al momento se importan, aparecen dos veces? Ah, perfecto. Esa es una pregunta muy interesante y la razón es la siguiente. Cuando nosotros trabajamos con determinados orígenes de información, nosotros vamos a poder conectarnos desde Power BI a bases de datos, páginas de internet, PDFs, archivos CSV separados por comas, por tablas. O sea, tenemos una infinidad de archivos posibles. Entonces, cada archivo va a tener una estructura propia. Ajá. Aquí les voy a poner el archivo que vamos a utilizar brevemente. Cada archivo tiene una estructura de información propia, o sea, los datos se organizan de diferente manera. En el caso de Excel, los archivos, bueno, los datos se organizan por hojas. Y aquí, bueno, yo nombré como base uno, base 2, 3, así, del uno a la 8. Muy bien, por eso justamente van a ver esos nombres. Si nosotros nos damos cuenta en el importador de Power BI, justamente va a aparecer aquí como en la parte de abajo, siempre hasta abajo, bueno, al último, como base uno, 2, 3. O sea, aquí nos están saliendo los nombres de las hojas, ¿sí? Igualmente aquí va a salir los nombres de las hojas o secciones, independientemente de la conexión que sea. Si es a PDF, te van a salir aquí cada una de las hojas de los PDF. Pero la parte de arriba son tablas. ¿Y qué significa esto? Que hay muchos archivos o tipos de conexiones que reconocen esta figura, la figura tabla. Entonces, cuando un programa pues, reconoce esta figura tabla, por ejemplo, aquí en Excel, que se generan tablas como objetos, en páginas web, que ven que existe un dato como tal, table, tal cual, en bases de datos, que como tal está estructurado en tablas, o sea, todo lo que contenga tablas, Power BI lo reconoce en automático y lo refleja. Entonces, por eso aquí el resultado es este. Nos dice, encontré todas estas secciones o estas hojas de datos y además pude identificar estos objetos tabla. Pero son lo mismo. Ahora, la ventaja de las tablas es que cuando tú haces una tabla, se delimita a esta información. Si yo estableciera la conexión con las hojas, obviamente además de tener la visualización, la desventaja es que si a mí me hubieran mandado un archivo Excel y le meten aquí, que si la anotación, que si esto, miren aquí. De hecho, lo voy a poner aquí, miren. Dato 7, lo actualizo y aquí directamente lo voy a leer para que vean la diferencia. Ya actualicé la hoja 7, no creo que aquí salga el cambio todavía. Ah, miren, sí, sí sale. Me va a generar todas estas tablas con espacios, ¿no? Porque lo que lee es todo, ¿no? Digamos, lo escanea todo. Y en cambio con las tablas se delimita nada más la tabla. Entonces, esa es una buena ventaja. ¿Va que va? Y bueno, esa básicamente va a ser nuestra exportación. Vamos a seleccionar las tablitas del 1 al 7. Muy bien. Tablas del 1 al 7. Que de hecho yo tenía una base 8 y sí, justamente estando en la marqué. A ver, un mensajito que dice justamente, entonces lo recomendable es importar las tablas, sí, siempre, siempre es importar las tablas, lo mejor, totalmente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a generar la conexión con estas 7 tablas. Tabla 1, 2, 3 hasta la 7.
simplemente le damos clic en la cajita de check y esta vez no los vamos a transformar. Como nos centramos en DAX, pues bueno, directamente cargamos los datos. Muy bien, entonces nada más le damos clic ahí y ya dejamos que se genere la conexión. Aquí nos va a salir que algunos datos tienen que ser aplicados. No se preocupen, le damos el tiempo que quiera. Dejamos que se genere la conexión. Por favor. Y ahí pues bueno, ya simplemente se van a cargar nuestros datos. Como les mencionaba y como un dato curioso, en esta última actualización, en los cursos de este mes, notamos que sí se presentaron a veces un poquito más de errores que en ocasiones, en ocasiones anteriores. Entonces, si en su caso se les llega a tardar un poquito más, no se preocupen, es normal. Salvo que ya pasaran 2, 3 minutos, 4, 5, pues ahí sí ya mejor cancelar la conexión y volver a hacerla de nuevo. Cuando se nos llega a trabar el programa, pues directamente ahí sí es mejor cerrarlo desde el administrador de tareas, porque bueno, como les digo, sí lo hemos notado un poquito más. Entonces, bueno, ahí como tip. Entonces, vamos a cargar nuestros datos, por favor, y los espero. Igual, si alguien puede irme confirmando ahí en el chat a medida que se les vaya cargando, me ponen como ya o ya los tengo, o ya estoy listo, algo así. Eh, Súper bien, para ir checando más o menos el avance. Ah, perfecto, Ricardo ya los tiene listos. Y recuerden, se importa hasta que salga aquí en la pestañita de datos. Ujú. Entonces, hasta que les aparezca aquí y ya se quite el letrero de conectando, hasta ahí ya los tenemos. Entonces, guardo ahí estos segunditos por precaución de que alguien a lo mejor se le vaya a tardar un poquito más la conexión. Como les digo, si alguien igual nos puede ir poniendo ahí en el chat, me puede ir poniendo ahí en el chat, súper bien, para ir sabiendo más o menos qué tal van todos. Ujú. Perfecto. Igualmente los estoy checando, parece que vamos bien. O, por ejemplo, igual si ven que se llega a tardar un poco su conexión, igual me pueden poner tantito, ¿no? Que se está tardando. O ya se trabó, o ya no se mueve. Ah, perfecto, Erastani, muy bien. Muchas gracias. Ya tenemos dos listos. Nos faltaría Janine, Elide y Ruth. Ah, perfecto. Ruth, ya también. Muy bien. Ah, perfecto, también Elide. Y nos faltaría Janine. Igualmente, si ves que se está tardando, igual nos pones para que podamos checar y bueno, no dejar atrás a nadie. Mientras tanto, nosotros ya que tenemos los datos importados, nos vamos a ir principalmente a la vista de tabla. Ajá. Ahorita, aunque hiciéramos un dashboard, quizás sencillo, pero nos vamos a concentrar principalmente en la vista de tabla, ¿sí? Que es donde vamos a tener la mayoría de nuestros ámbitos. Entonces, bueno, igualmente lo iremos combinando con las medidas. Ahora, cuando nosotros saquemos nuestras funciones DAX, ¿sí? Principalmente vamos a utilizar estos dos ámbitos, las columnas y las medidas, ¿sí? Chéquense que desde la vista tabla, ahí nos va a aparecer, recuerden que la vista tabla es el segundo icono que nos sale en la parte de la izquierda. Entonces, desde la vista de tabla, siempre vamos a tener aquí arribita, unidad, nueva medida y nueva columna, ¿sí? Lo tienen tanto desde la vista de tabla, la vista de informe tiene nueva medida también y también tienen la nueva medida desde la vista de modelo. Ajá. Entonces, esos van a ser nuestras dos principales aplicaciones o ámbitos. Ahora,
Dentro de las funciones que nosotros vamos a checar, vamos a tener algunas principales. Por ejemplo, las de agregación. Ajá. ¿A qué me refiero? Vamos a ubicar, por favor, la tabla uno. ¿Sí? Tabla uno. Chequense esta que tiene la información de frutas, etcétera, ¿no? Información de fecha y va por años, una temporada donde están las estaciones, nombres de vendedores, nombres de frutas y una cantidad de kilos vendida. ¿Sí? Cuando nosotros tomamos esos datos, por ejemplo, y aquí vuelvo a la vista de informe, y ponemos, por ejemplo, ya sea una tarjeta, una gráfica o lo que sea, cuando nosotros colocamos aquí, voy a tabla uno y arrastro el campo de kilos, ¿sí? Chéquense que nos aparece esto. Ajá. Y le doy clic. Y de ahí, bueno, ese es su tamaño máximo. Chéquense que nos aparece esto. Ajá. Aquí, recuerden, coloqué una tarjetita. Recuerden, la tarjeta se encuentra del lado de las visualizaciones. Es el cuadrito que tiene uno, 2, 3. Ajá. Aquí lo importante de esto es que si yo arrastro mi campo de la tabla uno que se llama kilos, ¿sí? De entrada, recuerden y ubiquen que tiene el símbolo de sumatoria. Está ahí. Por lo tanto, significa que tiene números. Ahora, chéquense cuando yo arrastro este campo de kilos al campo llamado campos de mi objeto tarjeta, fíjense que se pasa como suma de kilos. O sea, se está realizando una operación. Se está resumiendo como un valor numérico. Ajá. Y si yo desgloso, aquí voy a encontrar lo siguiente. Ajá. Recuerden que desglosamos dándole clic en la pestañita que tiene justo al lado derecho de ese campo que dice suma kilos. Si le doy en esa pestañita, fíjense que justamente tengo todo eso. Suma, promedio, mínimos, máximos, recuentos, desviación estándar, varianza y mediana. Ajá. Todo esto. Muy bien. Y si tú vas cambiando, pues ya te muestra una información diferente, ¿no? Dependiendo de lo que tú le vayas diciendo. Basándome en ese valor de los kilos, bueno, su información tiene una varianza de 998, una mediana de 1698, un promedio de 1730, en fin, ujú, dependiendo de lo que yo le vaya pidiendo. Muy bien. Ahora, ya que yo voy generando esto, eso se hace en automático, pero yo también puedo hacer todo ese tipo de cosas manualmente. Ajá. Entonces, vuelvo a la vista de tabla, me posiciono sobre la tabla uno y le voy a dar clic a nueva columna. ¿Sí? No confundir con nueva tabla. Nueva columna. Muy bien. Le damos allí nueva columna, por favor. Nueva columna. Y nos va a salir lo siguiente. Nueva columna. Se te habilita este editor de esta barra de fórmulas. Y recuerden, siempre, siempre, siempre lo primero va a ser poner el nombre. Y aquí voy a poner el nombre agregados. Ajá. Agregados y pongo el signo de igual. Siempre es importante ponerle el nombre porque si no le pones nombre, bueno, se quita, ¿no? En automático. Entonces, bueno, es lo que queremos evitar un poco. Aquí le doy un poquito de modo de enfoque a la pantalla. Ahí está. Muy bien. Ahora le estoy llamando agregados, ¿sí? Y aquí me va a servir para lo siguiente. Y lo desplazo un poquito, ahí está. Em, vamos a hacer justamente esas operaciones de suma, de suma. Bueno, aquí voy a abrir un comentario de suma
promedio, max, min, conteo, varianza, mediana, etc. Es decir, todo lo que es estadística. Y cierro comentario. Ahora, acaban de notar que acabo de poner esos comentarios. Esos comentarios, ¿sí? Se los voy a copiar ahí en el chat. Nos van a servir porque voy a desglosar un pedazo de texto que nada más es para comentar, que no se va a ejecutar. Ah, tengo uno de aquí que dice, ¿cómo agregamos estas dos líneas? Ah, perfecto. Normalmente ustedes van a tener su fórmula, bueno, su barrita así. Entonces, si ustedes aprietan Shift más Enter, ajá, o la tecla de mayúscula más Enter, ¿sí? Las que tienen del lado izquierdo y derecho, y presionan Enter o Intro o, bueno, tiene varios nombres, ahí ya nos va a aparecer y se genera nuestro editor de texto, ¿sí? Eso es lo que se conoce, bueno, este programa es lo que se conoce como, bueno, este tipo de lenguaje como low code. O sea, es como muy, muy sencillo, muy digerible para poder trabajar. Ahora, si ustedes colocan estos dos símbolos, ya sea estas dos guiones, como dos símbolos de menos, o colocan diagonal asterisco y luego asterisco diagonal, hacen un comentario. Las dos líneas hacen un comentario en el renglón. O sea, a partir de esas dos líneas se deshabilita todo el renglón, tengas lo que tengas. Eso no se ejecuta. Y cuando tú utilizas la diagonal y el asterisco, inicias una sección o un comentario largo que deshabilita todo lo que tienes enfrente hasta que lo concluyas. Y el comentario se concluye igual con esto, con el asterisco y el porcentaje. Ujú. Los que vengan de programas como SQL es lo mismo. Ajá, porque es igual un pequeño editor de texto. Entonces, ahí está, ¿no? Es como su equivalente. Entonces, ese es el comentario. Ahora, lo que vamos a poner aquí van a ser nuestras funciones. Por ejemplo, función suma, ¿sí? Aquí la mayoría de funciones nos van a venir, por supuesto, en inglés, ¿sí? Aquí abro otra sección y va a ser nuestra función sum, nuestra función average o average, nuestra función count, max y min, ¿sí? Estas nos van a servir para trabajar con diferentes datos, ¿sí? Según lo que nosotros necesitemos, pero sobreagregados, es decir, toman toda nuestra información y nos la resumen a través de una de estas operaciones, ¿sí? Ahora, obviamente aquí, pues tenemos una gran variedad, ¿no? Y muchas variaciones. Por ejemplo, en el caso de count, tenemos count, counta, tenemos count row, por ejemplo, ¿sí? Rows, eh, o count blank. O sea, todas estas son funciones. Estas son para conteos, ya sea conteos de valores, de números, conteos de valores, números y textos, conteos de filas o conteos de espacios en blanco, para sacar el número mayor, el número menor, el promedio o la suma. ¿Sí? Cierro mi comentario. Esto igual se los copio ahí en el chat para que lo tengan ahí como un pequeño, para que lo puedan duplicar, ¿no? Entonces, como todo esto lo estoy poniendo perdón, como le estoy poniendo todo esto como comentario, no se ejecuta. Por eso sale en este verdecito, ¿sí? Hasta que yo escriba de este lado, por ejemplo, average o averaje, ¿sí? Solamente hasta ahí nos va a aparecer ya nuestra información. Y chéquense que sale en azul. De hecho, desde que empiezo a escribir, bueno, se me activa el autocompletado. Ajá. Y voy a iniciar siempre mis operaciones con el paréntesis. Chéquense que este paréntesis, bueno, en mi caso sale en rojo, posiblemente ustedes también, que significa que está incompleto. Hasta que yo lo cierro, se pone otra vez en azul.
o en negro, ¿sí? Entonces, chéquense que igual en esta parte de la derecha, el editor te va a dar dando pequeñas pistas. Si te sale esto rojo, checa tu fórmula porque en automático estás mal. O sea, no hay o sea, eso ya es seguro, ¿no? En mi caso, miren, lo ejecuto así, sin datos, y me sale un pequeñísimo mensaje, ¿no? Es como una mini consola que nos dice, necesitamos contar algo, ¿no? Que dice el mínimo de argumentos es uno. O sea, necesitamos argumentos al menos uno. Entonces, aquí que le voy a poner esta parte de kilos, tabla kilos. Y ahí está. Ujú. Ahora, esto de tabla kilos acá hace referencia a lo que tengo aquí abajito. ¿Sí? Chéquense que en automático sale el nombre de la tabla, tabla uno y el campo. Ujú. Y ya. Entonces ya con esto completo mi función, le doy a aceptar y listo. Ya me va a aparecer ahí, si se dan cuenta, vean, ya le doy clic en otra columna, ya me deja verlo mejor, y ahí me va a aparecer esto. Ajá. ¿Qué me va a decir justamente eso? De que tengo ahí 1700 de promedio. ¿Cómo me sale ese ratito? ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, ahí nos va a aparecer. Muy bien, listo. Entonces, bueno, aquí yo igual lo voy a poder estar reemplazando. A lo mejor no me gusta Verash. Le pongo zoom, ¿no? De suma. Y miren, de hecho aquí también nos van a salir esos cuadritos de ayuda donde dice, suma todos los números de una columna. Le doy enter y listo. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Y ya. Ahora, les digo, aunque tenemos más ámbitos, y sí es importante verlos, por supuesto, pero siempre los más importantes van a ser el de columna y el de medida. Que ahorita, bueno, se quedó por ahí. El de medida. ¿Por qué? Porque esta información se va a agregar a nuestro modelo, ¿sí? Lo demás son variaciones y sí, contextos, ¿no? Pero se van a agregar en esencia a nuestro modelo. Si yo me doy cuenta, en la tabla uno ya tengo por ahí este campo que se llama agregado y ya lo puedo utilizar. Ujú. Entonces, de eso sirve. Pero quiero que noten lo siguiente, ¿sí? Es el mismo numerito, pero repetido. Este mil, este 1.400.000 y cacho, ¿no? Si lo regreso a mi ABG, mi averaje, ya me da otra vez el 1.700. Ajá, que es justamente el dato que yo tenía aquí con mi operación. Y lo voy a corregir como promedio. Y listo. Ajá. ¿Se dan cuenta? Ahí nos va a aparecer ese 1.700. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, se dan cuenta es lo mismo, solamente que esto me da mucho más facilidad para operar. ¿Sí? Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, vamos a sacar bueno, antes de pasar con esto, chéquense que aquí solo tenemos un número. Entonces, fíjense bien en eso. Vamos a sacar otra columna, nueva columna. No confundir con nueva tabla, porque eso ya te es una tabla nueva. Le ponemos nueva columna y listo. Aquí vamos a poner este sistema, ¿no? ¿Por qué? Sistema nombre. Vamos a hacer referencia a esto. Así como puedes utilizar funciones, vas a poder utilizar entornos de tu mismo, bueno, nombre de sistema, de la información que agregaste. Van a darse cuenta, o quiero que noten lo siguiente. Cuando yo pongo, por ejemplo, aquí el nombre de producto, vean que se me aparece el nombre de mis campos, ¿sí? Si yo escribo, por ejemplo, fruta,
Por ejemplo, aquí, perdón, kilos. Chéquense que se me aparece ese nombre. Nombres de la tabla uno. Si yo escribo tabla uno, vean que me va a aparecer toda la información que tengo aquí. Ujú. Ahora, ¿por qué no me aparece la información de las otras tablas? Tabla uno, tabla 2, tabla 3. Básicamente por el tratamiento. ¿Por qué? Porque yo puedo escribir, por ejemplo, aquí, fecha. O sea, esa es mi expresión. Tal cual le doy enter y listo, ¿no? Vean qué sucede. Que los datos se replican de forma exacta, ¿sí? Así como yo los tengo aquí. Puedo cambiarlo, por ejemplo, lo cambio de fecha a producto, creo que se va a ver más, se va a apreciar mejor la diferencia. Producto, enter y listo. ¿Ven cómo se va replicando? Ajá, porque recordemos que una expresión es cualquier cosa. Puedes poner un número uno y eso ya es una expresión. Puedes poner un hola entre paréntesis, doble paréntesis, y eso ya es una expresión. Puedes poner un 2 más 4 sin el resultado, por supuesto, y eso ya es una expresión, que obviamente ya en el resultado te va a dar el 6, ¿no? O puedes hacer referencias a nombres de sistema, como es este el caso, y se va a replicar, o sea, tal cual, se va a tomar fila por fila. Ajá. Entonces, si tú pusieras un nombre de otras tablas, como seguramente no van a tener la misma extensión, pues bueno, eso ya no se puede, porque recuerden que Power BI va a trabajar con tablas. Todo lo que no es una tabla o que no alcance a, digamos que tenga esos espacios vacíos, esos espacios vacíos, pues bueno, ya los van a hacer que no sea una tabla. Entonces, por eso no se puede. Pero voy a abrir otra columna nueva columna, pero en funciones, por ejemplo, aquí suma, bueno, voy a poner tabla 5 y le pongo aquí sum igual y escribo tabla y vean que ahora sí se aparecen mis 7 tablas y voy a sumar un campo de la tabla 5. De la tabla 5 sumo sueldo mensual. Lo selecciono, puedo darle tabulador y se autocompleta, cierro paréntesis y listo. Porque aquí sí me dejo traer otros datos de otra tabla. Eh, Digo, también tiene que ver con el modelo. El modelo ya después nos generará interacciones efectivas, pero ahorita la pura referencia se puede hacer sin problema porque aquí nos va a dar un número. Entonces, mientras se dé el mismo número de filas o uno solo, que al final ese se replica, sí lo vamos a poder utilizar. Ujú. Ahora, fíjense que este nombre de sistema y estos agregados tienen una característica. Los nombres de sistema son únicos. O sea, cada fila te va mostrando esta operación, ¿no? Los agregados, obviamente su intención es que manejan datos así, en el sentido de las filas, ¿sí? En esos casos, solo es un número, el resultado. Y si tú lo pasas a un campo, pues bueno, ese número se va a repetir indefinidamente. Ajá. Entonces, en esos casos, ¿sí? Aunque también lo puedes utilizar en la tabla, ese va a ser un primer criterio para saber que tú necesitas no un campo, sino una medida, ¿sí? Es decir, ¿para qué tener todo esto aquí? Bueno, ese es comentario, pero ¿para qué tener esta operación que solo te da un número solito nada más cuando tú puedes tener esta información en una medida? Entonces le doy clic aquí donde dice medida y voy a colocar medida kilos, nada más para identificar que es de mi tablita de kilos. Y pego justamente todo eso que copié hace ratito. Les copio ahí esta pequeña función, pequeño mini código, para función realmente. Entonces, ahí nos va a aparecer. Y listo, ¿no? La agrego aquí, pero con un nombre diferente. Ah, también esto. Vean que yo lo copié junto con este nombre de agregados. Eso está mal. Quítenlo. Porque si lo pusiera así, ya también estaría siendo parte de la función. Y no, nada más debe tener un solo signo de igual, que es el de asignación, que nos apertura nuestra función. Y ya, le doy aceptar, enter o simplemente clic en cualquier otro espacio y ya se genera. Ahora, si se dan cuenta,
A diferencia de la tabla 5 del nombre de sistema o el de agregados, esto no se aparece dentro de la tabla. Eso que le puse de medida kilos no aparece aquí. ¿Por qué? Se fue aquí, 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 aquí. Ahí está. Ay, perdón. Aquí. ¿Sí? Ahí está. O sea, forma parte del modelo, pero no es parte de la tabla. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que a nivel de rendimiento, recuerden que Power BI no almacena datos. O sea, tiene una especie de almacenamiento, por supuesto, pero o sea, no es como que aquí vas a encontrar los datos como en un Excel, que tal cual copias y pegas y ya te los guarda todos. Aquí lo que hace es una visualización, ¿sí? Entonces, entre menos desgastemos, miren, por eso se va como que rellenando, ¿ven? Cuando se pone así en blanco, porque nos lo va consultando. Entonces, para mejorar el rendimiento o no saturarlo innecesariamente, cuando nosotros tengamos, como aquí, un mismo dato, ajá, que se repite indefinidamente, pues bueno, en esos casos nos va a convenir más hacer una medida, ¿sí? Nos va a convenir hacer más una medida. Porque eso, pues al final de cuentas, si tengo un solo número, pues bueno, es mejor tenerlo aquí como una medida. Ahora, esa medida, aunque tú te la encuentres aquí en esta tabla, ¿sí? Eso como tal se agregó al modelo. ¿Cómo que se agregó al modelo? Va a permanecer aquí en este espacio, pero aunque yo lo llegue a encontrar dentro de una tabla en específico, esto no va a entrar dentro del modelo normalmente. O sea, forma parte, pero es un cálculo. O sea, no es un campo, no son datos. Ajá. Obviamente tiene que quedar en algún espacio, pero no puede entrar a las relaciones que hacemos dentro de un modelo. Ajá. Por ejemplo, aquí, si lo intento agregar, vean, me va a aparecer por aquí el de medida System Num. Miren, no aparece aquí. ¿Por qué? Porque obviamente no forma parte del modelo. ¿Sí? Del modelo en el sentido de el armado de el modelo con las relaciones, etcétera. Entra solo dentro del archivo, ¿sí? Y va a estar como que libre, por así decirlo. Idealmente las medidas nosotros las vamos a añadir en los objetos directamente, ya sea en las tarjetas, por ejemplo, aquí, sumo una tarjeta y después sumo un gráfico. Ajá. Por ejemplo, aquí llevo mi medida de kilo y chéquense, ahí desaparece. Lo añado con mis productos a lo mejor y bueno, funciona exactamente igual, solamente que esta medida, pues bueno, está al margen de la tabla. Ajá, o sea, no está dentro de la tabla, ¿sí? Es lo que me refiero. Y ya, ¿no? Lo puedes agregar en tus tarjetas principalmente, en tus objetos, pero está medida kilo, pero no en la tabla. Ujú. Entonces, ese es una primera pista. Si el dato se repite, tenlo en la tabla. Si es único, tenlo en medida. Ujú. Bueno, entonces aquí ya checamos la parte de nuestros agregados. Vamos a tener adicionalmente algunos otros elementos. Por ejemplo, tenemos aquí tabla 6. Vámonos a tabla 6, por favor. Tabla 6, ¿sí? Y vamos a poner lo siguiente. Chéquense que aquí, en tabla 6, tenemos una lista de productos. Si digamos es un negocio que vende crispetas, entradas, hot dogs, pizza, etcétera. Anota las cantidades vendidas, el líder con el que se hicieron esa venta, el mes en el que se hizo esa venta, el año en el que se hizo esa venta, la ciudad y el total de ingreso, ¿no? Por lo visto, pues bueno, el ingreso es variable. O sea, no siempre se gana lo mismo, ya que los precios, pues bueno, van variando. Ahora, vamos a sacar aquí una nueva columna. Ujú. Listo. Sacamos aquí una nueva columna.
y le ponemos columna contar. Abrimos nuestros renglones, habilitamos una sección de comentarios, ¿sí? Y dentro de esta sección de comentarios vamos a ver algunos diferentes tipos de conteos, ¿sí? Por ejemplo, el conteo. El count normal que nos va a servir para contar números. El conta que nos va a servir para contar alfanuméricos. El count row que nos va a servir para contar filas. Y el count blank que nos va a servir para contar espacios. Esta operación de conteo es muy común, ¿sí? Y es muy común porque nos va a ayudar a realizar conteos dependiendo de las asimetrías o cosas diferentes que tenga nuestra tabla. Cuando tienes datos muy limpios, pues bueno, ahí te va a aparecer siempre algo más fácilmente, ¿no? Y si no, pues bueno, para eso nos van a servir estas funciones. Igualmente, les coloco, bueno, ahí está. Entonces, aquí vamos a probar. Por ejemplo, le voy a poner aquí count y chéquense que aquí tengo justamente todas estas opciones. Count, counta, count blank, rows, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Diferentes elementos. También tenemos conteo de distintos, ajá, distinto count, que nos va a servir, que lo va a copiar, que nos va a servir para contar elementos distintos. ¿Sí? O sea, aquí solo los repetidos y aquí solamente los distintos. Entonces, vamos a checar. Por ejemplo, si le pongo counta, ajá, counta con A e intento contar, bueno, count, perdón, e intento contar mi campo líder de la tabla 6 y lo ejecuto, ajá, aquí me va a aparecer esto, mi campo líder. Que aquí, fíjense lo que me está entregando es un conteo total. Ajá. Bueno, miren, aquí igual me está sirviendo para los números. Idealmente, bueno, aquí ya nos va a aparecer así, pero miren, aquí no los está reconociendo. Entonces, bueno, va variando, en algunas versiones va a aparecer, en algunas versiones no. Esta anteriormente, justamente, pues nos daba un resultado como cero, porque aparece solamente con los números. Va que va. Ahora vamos a intentarlo igual sobre esta count, pero vamos a poner count blank. Y aquí nos va a decir, listo, ¿no? Vean cómo va variando, porque bueno, aquí no hay un dato que esté en espacio, o sea, todos tienen algo. Ujú. Si nos vamos, por ejemplo, con count row, rows, filas, aquí ya fíjense que el argumento lo que cambia es directamente la tabla. En la otra nos pide una columna, aquí nos va a pedir una tabla. Entonces escribo tal cual, estamos en la tabla, bueno, vamos a poner cualquiera, ¿no? Y vamos a ver cuántos tiene. Y aquí lo que cuenta como tal es el registro, ¿sí? También muy útil en estos casos. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí es un pequeño matiz con nuestro count. Muy bien, perfecto. Entonces aquí ya tenemos lo siguiente. Ahora, vamos a añadir otra columna. Antes de empezar con esto. Bueno, aquí sí dejo los count en paz. Entonces, se abre una nueva columna. Para que igual, bueno, no estropeemos esto. Quiero poner X, ¿sí? O suma X.
muchos de estas funciones de agregado van a darse cuenta que tiene con esto, sum x. Ajá. Aplica para todos estos agregados. Esto básicamente, por ejemplo, también muy utilizado cuando lleguen a ver, lo que nos suma es una expresión, ¿sí? Como con expresión. Bueno, alguna operación que nosotros podamos realizar o expresar para un determinado campo. Ajá. Por ejemplo, aquí en este mismo, ¿sí? Nosotros vamos a tener lo siguiente. Nos va a pedir nuestra tablita, entonces aquí le damos el contexto, vamos a estar en la tabla 6, ¿sí? Tabla 6, y después nos va a pedir una expresión, que es justamente la que se va a generar. O sea, las operaciones de agregado normal solamente nos hacen la suma, o la multiplicación, división, etcétera. Nos aplican el cálculo. Pero cuando nosotros le añadamos esto de x, lo que nos permite hacer es una expresión, ¿sí? O sea, hacer la suma de algún resultado predeterminado. Por ejemplo, voy a tomar el campo total de ingreso y lo voy a dividir entre el campo cantidad. Ajá. Para checar o hacer sumas o hacer promedios sobre, digamos, lo que se está ganando por producto en general, ¿sí? Porque como aquí tenemos varias cantidades vendidas y varios ingresos, obviamente el precio ha ido bajando, subiendo, entonces, si queremos capturar esas como diferencias, yo aplico esa relación y directamente la sumo. Ajá. Por ejemplo, aquí, vean, tal cual le pongo esto, ¿no? Coma, para separar el argumento, y mi argumento, mi expresión es dividir el ingreso entre las cantidades. Le doy aquí a aceptar y listo. Chéquense que nos va a aparecer esto. Un 72 punto y tanto. Ujú. Como sale muchos decimales, bueno, para resumirlo un poquito, voy a seleccionar aquí arriba, fíjense, aquí tenemos en la parte de las herramientas de la columna, tenemos ahí un apartado de los decimales, que vamos a poner un 2, por ejemplo, y listo, ya lo reducimos significativamente. Entonces, ahí está. Y por ejemplo, esto es lo que es una tabla, un sumar X, promediar X, max X, contar X, que nos permite hacer la suma sobre una expresión. ¿Sí? Esto sería lo mismo a que yo dijera, ¿sabes qué? Voy a agregar una nueva columna y aquí le voy a poner eh, precio real, ¿no? Y le dijera, voy a dividir lo que se ganó entre la cantidad de cosas que se vendieron para saber cuánto se vendió o cuánto se está ganando unitariamente. Y listo. Chequense que ahí, bueno, ya obtengo valores muy diferentes en ingreso, ¿no? Porque es lo que te aportó cada cosa, ¿sí? Y fue al final de cuentas sumar todo este campo. Ajá. Ese sumar, yo hubiera tenido que tomar otra columna y otra vez aquí le pongo precio R, ¿no? De real. Cualquier nombre, no importa. Y hacer mi suma, mi sum sobre el campo precio real. Y listo. Man, es lo mismo, es el mismo número. Ajá. Entonces, eso es lo que hace los agregados que tienen una X. Te permiten generar una expresión. Para que tú no tengas que hacer esto, digamos, por aparte manualmente, sino que nada más lo agregas aquí directamente, ¿no? Y se genera en automático, ahorrando esos pasos. Muy bien. Ahora vamos a irnos a nuestra tablita 7, por favor. Vamos a irnos a nuestra tabla 7
Y aquí vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Bueno, igual, si alguien va teniendo alguna duda, aquí recuerden que estamos abarcando un poquito de funciones en general, pero con confianza, ¿eh? Si van teniendo alguna duda, me van ahí avisando. Ajá. Bueno, ahora vámonos a la tabla 7, ¿sí? Y esta tabla 7 lo que tiene es esto. Es un registro de citas, ¿no? Imagínense el IMSS. Bueno, por poner algo. eh, Tenemos en el campo de citas un código, ¿no? De cita, un folio, ¿no? Tenemos a qué especialidad va esta persona, a qué hora la citaron y cuándo fue el inicio de su cita. O sea, cuándo llegó la persona, ¿no? Realmente. Y cuánto duró su cita, su revisión médica. Y bueno, ya un estatus, ¿no? Dependiendo de lo que resultó. Em, Chéquense que aquí tenemos tanto horas como duración. Posiblemente a ustedes les apareció así con ese 31 de diciembre del 89, del 1899. Eso es o sale así porque se nos genera una fecha en automático. Y aquí yo solo tenía el valor de la hora. Entonces, se te pone como que desde la hora cero, entonces, o el día cero. Entonces, para que no se vea así, en ambos campos, inicio y hora cita, igual me voy a ir al apartado de su formato y lo voy a cambiar por nada más hora, para que ahora sí se le entienda un poquito mejor. Entonces aquí lo mismo, lo cambiamos a hora y ahora sí es más claro, ¿no? Ya podemos ver ahí. Por ejemplo, a esta cita, la IMSS S11, bueno, la segunda, que va para farmacología clínica. Su cita era a las 2, pero ella llegó, o él, llegó a las 2:11, o sea, tuvo ahí un atraso, ¿sí? O sea, a eso voy. Muchas veces vamos a tener este tipo de situaciones. Tenemos que calcular tiempo. Eso también ténganlo en cuenta. Es de las cosas que tenemos que saber hacer. Entonces, para calcular tiempos, sí, o distancias, vamos a tener una función especial, y aquí la voy a añadir, voy a ponerle nueva columna, y vamos a tener una función, bueno, ven, le di clic sin darle nombre y se borró. Entonces, tras nueva columna, y le voy a poner aquí atraso. Ajá. Atraso e igual. Y ya se me generó. Ahora, para los cálculos del tiempo, me va a servir esta función que se llama date o date if con doble F. Date con D, date if o date if, ¿no? Bueno, ahí perdón la pronunciación, pero así nos va a aparecer. Date D I F F. Ujú. Eso lo que nos va a hacer es calcular intervalos. Sí, esa también tienen que conocerla y aplicarla así o sí. Y bueno, estos intervalos los vamos a utilizar para poder trabajar con cálculos de tiempo. El único requisito es que los datos a los que hagas alusión te aparezca en formato ya sea de fecha y hora, o simplemente hora. Ujú. Como es en este caso, ¿no? Que ya los cambie por eso. Entonces voy a calcular cuánto tardaron estas personas entre su hora de inicio y su hora de cita. Muy bien. Entonces, simplemente voy a calcular aquí la hora de cita. Si escribo tal cual, ven que tiene estos autocompletados, lo completo, tabla 7 hora cita, y esa es mi hora inicial, date 1, la hora inicial. Pongo una coma para poner la hora final, ¿no? O sea, para calcular el intervalo. Y le pongo inicio, ¿sí? Fijándome que sea de la tabla 7, inicio. Ahí está. Y ahora, digamos, el chiste o bueno, lo interesante viene en el intervalo, en el tercer argumento, donde si se dan cuenta se les despliega esta lista. ¿Sí? Si no les llegara a salir, creo que en versiones anteriores en algunos tenían ese error, ya 2, 3 años, no actual. Actual ya todo sale.
pero por si las dudas, solamente es escribirle el nombre del lapso, ¿no? Ya sea día, ya sea día, hora, minuto, mes, cuatrimestre, segundo, semana o año. Ajá, y así te va a decir, te va a servir. Como aquí nuestras citas, pues, son lapsos pequeños, pues bueno, voy a calcular cuál es la diferencia que tienen en minutos, ¿sí? Si le pidiera años, pues bueno, me sale cero directamente, ¿no? O 0.00001, ¿no? Entonces, ahí está, lo pongo en minutos y ya me va a salir cuántos minutos, ajá, llegó tarde. Ahora, este valor de los minutos es un número entero. Este ya no es fecha, ¿sí? Si aquí alguien se tardara más de 60 minutos, te saldría, no sé, 65, ¿no? No te saldría 1 hora con 05. Entonces, nada más tenganlo en cuenta, que aquí ya te da un valor escalar, o sea, un número. Y listo, ¿no? Y ven, va a coincidir. A esta persona la estaban a las 2, llegó a las 2:08, tuvo un atraso de 8 minutos. A la segunda cita la estaban a las 2, pasaron llegó a las 2:11, o sea que tuvo un retraso de 11 minutos, ¿sí? Y así, solamente en aquellos casos donde aquí tengo un número negativo, significa que su hora de cita, por ejemplo, aquí era a las 2, pero la persona llegó 5 minutos antes. Entonces aquí ya nos van a aparecer estos valores. Ujú. Y así nos va a funcionar. Veamos, por ejemplo, en la tablita número 5, 6, ¿no? 4. Ajá. Fíjense en la tabla 4. Ajá. La tabla 4 eh, nos va a aparecer así, una fecha. La tabla 4 es un registro de cobranza, tiene los nombres, tiene una fecha, tiene unos días de atraso y un estatus. Si yo quisiera calcular cuánto tiempo ha pasado del día de hoy o esta fecha hasta el día de hoy, igual, abro una nueva columna y calculo, ¿no? Digo, ¿sabes qué? Quiero saber, ¿no? La fecha de hoy, o sea, así le llamo al campo, a la expresión, y abro. Ahora voy a poner mi función dated if, dateif, algo así, y nuevamente, ¿cuál es la fecha inicial? Esta fecha que tengo aquí, llamada fecha, fecha de la tabla 4. Ahí está. Pongo una coma y en fecha final voy a poner el día de hoy. Ahora, para el día de hoy, yo podría poner una función que se llama today, ¿sí? Esa función today, si tú la colocas así, es así tal cual today, con dos comas, te da la fecha, ¿sí? Igual hay una función que se llama now, que es lo mismo, ¿no? Te da la hora actual. Entonces, si yo lo hago así, pues bueno, se va a estar actualizando, ¿sí? Porque ya se va a calcular. El día de mañana me va a calcular la fecha de mañana. Puedo hacerlo así, es una opción, o, de hecho, esa opción la voy a poner aquí como comentario, today o today, para fecha, y no para hora actual. Ajá. Fecha actual, hora actual. Y estas son de las pocas funciones que no tienen argumento, solamente abres y cierras. O sea, abres paréntesis, cierras paréntesis sin poner nada en medio. Ujú. O puedes también poner el valor directamente, ¿sí? También se puede poner el valor directamente. Se puede poner una expresión. Cuando tú coloques una fecha, simplemente lo haces entre paréntesis, como si fuera un texto. Y ya, ¿no? Coloco, por ejemplo, el día de hoy, que es el 18 del 07 del 2025. Cierro y listo. Entonces ya va a calcular desde esa fecha de today hasta esta que le estoy dando yo de forma definida, como una expresión. Y voy a calcular, por ejemplo, cuántos días.
han pasado con day. Le doy enter. Ah, y les copio también la fórmula para que ustedes la tengan por ahí. Si es que, si voy rápido, igual me avisan, ¿eh? Con toda confianza. Y listo, ya me va a decir cuántos días han pasado, ¿no? Que ahí ya tengo mi listado, como pueden darse cuenta. Muy bien, ahí está. Ujú. Y ya, desde el domingo 28 de julio hasta hoy, están aquí, domingo 28 de julio hasta hoy han pasado 355 días. Del 5 de julio a hoy, 398. ¿Sí? Digo, aquí también no tenemos cosas tan interesantes porque es una misma fecha. Todos están en el mismo mes. Ujú. Pero bueno, de esto nos va a servir. Vamos a aplicar esta misma función aquí sobre la tabla 5. Ajá. Abro una nueva columna y pongo igual, diferencia tiempo. Igual, abro mi función date if. En date pongo esta fecha de ingreso de esta tabla. En fecha final, esta vez sí pongo today. Y en intervalo, esta vez voy a poner a lo mejor eh, años. Ujú. Años porque esta tabla tiene un mayor rango. Le doy clic y listo, ¿no? Chéquense que del 97 a hoy han pasado 28 años. Del 95 a hoy han pasado 30. Del 2003 a hoy, 22. Y así sucesivamente. Ya ustedes podrán poner aquí el intervalo que ustedes prefieran. Ujú. Y esto nos va a servir para calcular tiempo. Ujú. Bueno, entonces, igual esta función ahí se las copio para que la tengan lista. ¿Sí? Ahora vamos a buscar, bueno, vamos a aplicar igual dentro de la tablita 7, la de las citas. ¿Sí? Vamos a colocar una función condicional. ¿Sí? Una función lógica. Las funciones lógicas también nos van a servir para trabajar con diferentes escenarios, con diferentes supuestos. Básicamente son condiciones. ¿Cómo condiciones? Bueno, todo lo que nosotros afirmamos es susceptible de ser, bueno, lo que expresamos es susceptible de ser afirmado, bueno, confirmado o rechazado. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, hoy es jueves, pues eso es falso, ¿no? Porque hoy es viernes. Entonces tú vas a decir, eso es falso. O si te digo, hoy es viernes, pues vas a decir, eso es verdad. Ujú. Y ya ahí se aplica este tipo de comparaciones. Ujú. Cuando hablamos de datos, voy a hacer una nueva columna. Cuando hablamos de datos, esas afirmaciones se ven más o menos de este estilo. Uno más uno igual a 5. Si le doy clic, me va a salir esto, false o false. Ajá, porque mi expresión es incorrecta. Uno más uno no son 5, sino que son 2. Si lo cambio, pues ya me sale ahí como true. Ujú. Eso es fácil de entender. Ahora, yo puedo hacer esas afirmaciones también al respecto de toda mi información. Ujú. Por ejemplo, puedo decir, oye, ¿sabes qué? Eh, las personas que aquí tienen un cero
o menos llegaron a la hora. Los que tienen más de un cero en los minutos de atraso, quiere decir que tienen al menos un minuto de atraso, ¿no? Entonces, yo puedo afirmar esto. El campo atraso, que es este que acabo de hacer, es mayor que cero. Aquí, campo atraso. Ahí está. Es mayor que cero. ¿Sí? Y utilizo este signo, que significa mayor que. Muy bien. Se los copio aquí y le doy enter, ¿no? Si yo hago esta afirmación, me va a salir verdad para las personas que llegaron tarde y false para los, bueno, falso para los que llegaron temprano o que llegaron a la hora, ya sea a la hora o minutos antes. Ujú. Entonces, este tipo de afirmaciones son las que yo tengo que utilizar y de las que me tengo que valer para poder trabajar con funciones lógicas que van a tener justamente estos resultados. Muy bien. Entonces, ¿eso cómo lo aterrizo? ¿O dónde se va a ver reflejado justamente esta parte de estas expresiones? Idealmente, con mi función de if, ¿sí? Entonces aquí voy a añadir mi función if. Aquí, if. Bueno, tal escribo directamente. Nuestra función if. ¿Perfecto? Entonces, bueno, la función if, y aquí lo pongo, if va a tener el valor lógico, el valor si verdad y el valor si falso. Ajá. Esa es su estructura. Entonces, todo esto que me genera un true o un false, todo esto en automático se va a volver mi prueba lógica o mi valor lógico. Entonces pongo if, abro paréntesis y todo esto que yo ya tenía previamente se va a convertir en mi primer argumento. Le pongo bueno, le pongo una coma. Aquí chéquense que muchas veces le pongo espacio, a veces no. Los espacios no afectan, ni te afectan ni son necesarios. Simplemente los espacios se suelen colocar para que uno le entienda más. Ajá. También, asimismo, si yo, por ejemplo, en vez de espacios, le diera saltos de renglón, saltos de línea, sin problema, ¿eh? Se va a poder utilizar. Y puedo expresar aquí. Esto es mi prueba lógica o mi valor lógico. Después va a venir mi valor si esto se cumple, que va a ser la leyenda retraso. Ajá. Y si el resultado es falso, o sea, las personas que llegaron temprano, puedo ponerle aquí mi campo cita, ¿no? Entonces, fíjense que aquí tengo retraso, es el valor lógico, bueno, valor sí, verdad. En el caso de que esta afirmación sea verdad, o sea, los que llegaron tarde, pues bueno, ahí se les va a poner que tienen un retraso. Y los que no, el valor sí falso, quiere decir que llegaron temprano, ¿no? Que aquí, bueno, directamente, vean, puedo sacar como argumento tanto los valores como datos tal cual, o nombres de sistema, o dar como resultado otras expresiones u otras funciones. ¿Sí?
Entonces, aquí lo tenemos. Se los copio para que lo puedan tener ahí. Perfecto. Muy bien. Entonces ahí está. Le damos Enter y listo. Bueno, en esencia esto es lo que nos aparece. Nos va a salir un estatus de retraso para los que llegaron tarde. No sé, imagínate que los reagendaron o así tal cual, ¿no? Reagendado. Reagendado por llegar tarde. Y los que sí llegaron, pues bueno, ya se registró su cita, ¿no? O su estatus a lo mejor. Entonces aquí igual le pongo estatus. ¿Sí? Entonces, en esencia, esta va a ser nuestro trabajo, entre muchos otros, con funciones lógicas. Muy bien. Entonces, ahí nos va a aparecer. Ujú. Y listo. ¿Sí? Ahora, también vamos a tener lo siguiente. ¿Sí? Vamos a tener lo siguiente. Voy a irme a mi tablita. Bueno, esto es con nuestras funciones lógicas. Ahora, vamos a checar, ¿sí? Nuestras funciones de filtro, ¿sí? Que también, bueno, es importante conocerlas. Como por ejemplo, ¿cuáles? Nuestra función de filtro por excelencia, y aquí igual, si alguien va teniendo alguna duda, me van avisando, por favor. Ajá. Entonces, nuestras funciones de filtro por excelencia van a ser filtros o filter y calculate, ¿sí? Entonces nos vamos a nuestra tablita uno, por favor. Nuestra tablita uno, que, como les digo, tenemos un campo de temporada, ¿sí? Campo temporada, campo vendedor y campo producto, ¿sí? Ahora, si yo dijera, ¿sabes qué? Voy a hacer una suma de los kilos que acabo de vender. Aquí le pongo kilos filtrado, ¿no? Y si yo generara una suma, por ejemplo, suma de kilos, ahí está. Eso me va a dar un valor, ¿no? Ahora, si voy a un espacio dentro de mi informe y saco dos tarjetas, recuerden, las tarjetas son este símbolo que tiene uno, 2, 3, y yo tomo, por un lado, este kilos filtrado y kilos de la tabla uno. Entonces en una tarjeta pongo kilos y en otra tarjeta kilos filtrado, ahí está. Se puede ver que son lo mismo, ¿no? Ajá, porque aquí, tanto por el lado del campo que le estamos pasando, el campo kilos, se hace una suma. Y aquí en el campo donde hicimos, bueno, la medida, bueno, medida o campo calculado que hicimos con la suma, pues es el mismo dato, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Pero hacer un filtrado significa que yo puedo decir, ¿sabes qué? A lo mejor ahorita solo quiero la información de la temporada de invierno. Ajá. Si yo hago esto y checo en mi tarjeta, aunque yo veo la modificación aquí, obviamente, en mi tarjeta pues no se ve eso, no se ve reflejado, porque la tabla pues obviamente no controla, simplemente pues me da una visualización, pero no controla los registros que yo hago, ¿sí?
Para eso tendré mi función calculate, ¿sí? Entonces, voy a considerar a toda esta función como una expresión, ¿sí? Una expresión de suma. Ajá. Y mi función calculate o calculate, lo que me va a permitir es que justamente vean sus argumentos, expresión y filtro. Filtro uno, filtro 2, filtro 3, etcétera. Ajá. Voy a añadir encima todos los filtros que yo quiera. Entonces, esta expresión que hago de la suma, la puedo someter a un filtrado. ¿Cómo un filtrado? Bueno, aquí le pongo coma y ya inició mi filtro. ¿Sí? ¿Cómo construyo mi filtro? Bueno, aquí voy a elegir un criterio. Por ejemplo, este que yo puse, de que quiero de que mi campo temporada solamente me haga la suma de aquellas filas donde en el campo temporada el valor se iguala a invierno. Le doy clic y listo. ¿Sí? Fíjense que aquí solamente esos campos donde en mi tablita dice invierno son los que se están teniendo en cuenta. Ahora, mi filtro, bueno, mi operación de zoom ya no me da un solo número como aquí, sino que ahora ya me da solamente el valor de los kilos vendidos, pero ya con ese filtro. Si yo checo en mi vista de informe, chéquense que donde tengo la operación normal, pues sigue la operación normal, ¿no? La suma. Pero en donde tengo mi otra operación, la que sometí a este calculate, vean que aquí lo que yo tengo es justamente ese resultado ya filtrado, ¿sí? Y tengo ahí justamente mi calculate, pero ya con solamente el resultado equivalente a las personas de invierno. Ujú. Ahora, como podemos aplicar más de uno, ¿qué pasa? Que yo solamente quiero a las personas, bueno, el resultado de las ventas, perdón, de las ventas de invierno, pero solamente las que vendió, bueno, las ventas que pertenecen a Mariana. O sea, ya es un criterio más. Si quiero un criterio más, bueno, vengo aquí a editar mi fórmula y simplemente, como es un filtro más, le pongo una coma y vean, ahí incluso ya nos sale filtro 2. Entonces, ahora mi filtro 2 va a ser que el campo vendedor, bueno, tengo tres en la tabla uno y 3. Yo la que quiero es la de la tabla uno. Entonces, vendedor de la tabla uno le pongo que sea igual a, entre paréntesis, perdón, entre comillas doble, Mariana. Ajá. Y ahora sí cierro mi función y la ejecuto. Y ahora chéquense que, por ejemplo, este dato dice invierno, pero ya no sale nada aquí. ¿Por qué? Porque eso fue vendido por Julia. O sea, como este no cumple con los dos criterios, pues aquí directamente pues ya no pude, ¿no? Solamente estos que dice invierno y Mariana, o sea, cumple con mis dos filtros, ahí sí se pasan los datos, ¿no? Y cuando yo cheque mi vista de informe, ese resultado se ha de ver reflejado. Vean, ya bajó, porque hace ratito era como 300 y algo, creo, y ahorita ya es menos, 100 y algo. ¿Sí? O sea, de que ya sí se ajustó, porque ya nos dejó con solo la venta de esta vendedora. Entonces, esto en cualquier ámbito vamos a aplicar Calculate, ¿sí? Los que vengan digo, no se preocupen, o sea, no es necesario que lo sepan. Como les digo, es un lenguaje muy, bueno, sí es un lenguaje de expresión muy amigable, o sea, que no se preocupen. Pero los que vengan de los cursos de SQL, es lo mismo que aplicamos con los where, ajá, con las cláusulas para consultas del tipo where, ajá. Y los que vengan de los programas de Excel, más en específico del de tablas dinámicas, pues literal esto es toda tu tabla dinámica. Lo que nosotros vemos ahí como resúmenes, los puedes poner todos aquí en una sola función.
¿va? Entonces, si dan cuenta, pues bueno, abarca dos grandes herramientas de programas muy importantes como Excel o SQL. Y de manera muy fácil. Entonces, este Calculate, sí o sí, por favor, tómanlo en cuenta, practíquenlo y úsenlo mucho, ya que es casi casi de cajón y es de los más importantes. Muy bien, ahí está. Ahora, otro de los importantes va a ser el siguiente. Y ya con este, igual vamos cerrando la sesión, no se preocupen, para igual no quitarles mucho tiempo de descanso. Bueno, vamos a irnos. No, solo esta misma. Fíjense que tenemos diferentes frutas. Por ejemplo, naranjas, fresas, manzanas, etcétera. ¿Sí? Yo no sé cuántas tengo. ¿Sí? Y mi campo, si se dan cuenta, bueno, ahí cuando deslizo, sale el numerito 841. Ajá. O sea que son varias filas. Incluso aquí puedo abrir una nueva columna o una nueva medida para saber cuántas filas tengo. Cuántos vendidos en fruta. Y pongo count row, para saber cuántas filas tiene mi tabla uno, ¿no? Incluso chequense y bueno, también fácil saber esas cosas. Tengo 841. Entonces yo no sé cuántas frutas tengo, ¿no? No es viable que me vayan revisando uno por uno. Para esto voy a necesitar a lo mejor una función de filtrado, ¿sí? La cual va a ser la siguiente. Ahora, esta siguiente función la voy a aplicar, pero no sobre una nueva columna, sino sobre una nueva tabla. Entonces, en este campo que les sale de herramientas de columnas, no les va a aparecer eso de nueva tabla, pero sí les va a aparecer en la pestaña de nuevas, perdón, de herramientas de tabla y la pestaña inicio, ahí nueva tabla. Entonces, de cualquier de estas dos pestañas, denle clic ahí donde dice nueva tabla. Esto es lo mismo que hacer una nueva columna, pero si se dan cuenta, ahí estamos generando una nueva tabla. Ahora, el nombre de la expresión que yo utilicé aquí, que sigue siendo una expresión, em, sigue siendo el número de una expresión, pero ahora como lo estoy diciendo sobre una nueva tabla, que es este entorno, este va a ser el nombre de la nueva tabla. Ajá. Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, naranjas, que es el que me acuerdo. Naranjas. Naranjas. Así se va a llamar la tabla. Ahora, cuando yo genero una nueva tabla, y es donde se empieza a ver la importancia de los ámbitos, aunque yo puedo tener acceso a cualquier función, no cualquier función me va a servir. La mayoría me va a dar error, porque tengo que aplicar funciones que generen una tabla, ¿sí? Funciones que como resultado me den una tabla nueva. Por ejemplo, una de esas funciones es filter. Así, tenemos filters y tenemos filter y tenemos keep filter. Ahorita solamente filter. Ujú. Y listo. Aquí me va a salir cuál es la expresión de la tabla que yo voy a utilizar. Ajá. Con una expresión. Muy bien. Y mi expresión va a ser la siguiente. Voy a colocar, miren, aquí tengo una tabla y una expresión. En la tabla voy a colocar la tabla uno, ¿sí? Voy a poner una coma y en mi expresión va a ser que solamente aquellos campos de el campo llamado producto, bueno, aquellos valores del campo producto que sean iguales a naranja. Naranja o naranjas, bueno, naranja. Y cierro. Le doy a aceptar
y era naranja. Voy a poner aquí S. Ahí está, si hiciera naranjas. Y listo. Me va a dar una nueva tabla. O sea, esta ya es nueva. Si ustedes ven en su vista de modelo, ya va a salir ahí. Miren, naranja. Y es una nueva tabla. Ya la puedo meter al modelo y todo. ¿Sí? Pero aquí ya la tengo como una nueva tabla. Tabla naranja. ¿Pero por qué? Porque filter lo que hace es eso, que te da una expresión. O sea, te regresa una tabla. ¿Sí? Y en eso te va a ayudar. Ujú. Si yo le diera cualquier otra cosa, pues bueno, a ella no me daría el resultado. Entonces, ojo ahí con eso. Ahora, vámonos con otro ejemplito. Igual me voy aquí a nueva tabla. Ah, perfecto. Aquí tengo una duda que dice Ricardo. ¿Y con eso ya se pueden crear medidas de esa tabla? Sí, sí, por supuesto. Esto funciona exactamente como cualquier tabla. Como en Power BI lo que hacemos son consultas, independientemente de las consultas que yo tenga. De hecho, aquí voy a sacar tantito mi Power Query para que vean. Espero que se visualice. No, voy a tener que cambiar de vista. Aquí está. Sí. Chéquense que cuando yo habilito mi Power Query, en el Power Query me salen los orígenes de datos que yo tengo, ¿no? Y adicionalmente, ven que aquí tenemos nuestras operaciones para combinar o anexar. Ajá, que nos permite generar o combinar tablas. Lo que en otros programas serían los tipos join, union o cruzar tablas, ¿no? Tenemos como combinar y anexar. Esto obviamente es una herramienta propia de Power Query y nos añade las consultas aquí. Pero lo que hacemos con este tipo de funciones de filtrado, lo que genera es que justamente en este mismo ámbito, igual generamos nuevas tablas y podemos sacar medidas, podemos meterla al modelo, podemos hacer absolutamente todo. Porque al final de cuentas no es que estemos copiando información, simplemente estamos haciendo consulta sobre consulta. Ajá. Incluso aquí se nos habilita nuestra vista. Bueno, esto igual ahorita lo estaremos mencionando. Exactamente. Si es como una vista en SQL exactamente, exactamente, como una vista en SQL que no genera datos, simplemente, pues bueno, nos da la vista de la tabla, ¿no? Nos da un pequeño script. Aquí igual no se generan datos nuevos, porque pues realmente Power BI no contiene datos, simplemente los consulta. Entonces, es lo mismo. Y pues esto nos ahorra de que tengamos que maniobrar ya sea con el lenguaje M, que igual podemos, pero aquí si lo queremos hacer desde aquí, está perfecto. Entonces, funciona exactamente como una tabla. Igual hay muy buena pregunta por ese aspecto. Y sí, funciona igualito. Ajá, y ahora justamente estas tablas, pues van a tener diferentes usos, ¿no? Por ejemplo, eh, por ejemplo, le voy a dar otra vez aquí una tabla. Y hace ratito vieron que utilizamos voy a llamar únicos o únicas frutas. Y hace ratito ven que utilizamos filter. Ahora voy a utilizar filters, ¿sí? Y filters lo que me va a dar es, bueno, el argumento es de la columna de una tabla. Fíjense que aquí igual ya se incorpora el modelo naranja. Ajá. Voy a irme a tabla uno, voy a sacar el campo de productos, tal cual, y chéquense lo que me va a aparecer de este lado. Les copié la fórmula para que lo tengan ahí. Tal cual es nada más filters y nuestro único elemento de filters es darle la columna de alguna tabla. Y lo que hace es que nos devuelve sus valores únicos. ¿Sí? Como aquí, lo que veíamos, ¿no? Son 800 registros,
Pero a lo mejor yo solamente quiero ver los registros únicos y ya, ahí los tengo. O sea, no tengo que preocuparme, ¿no? De más cosas, simplemente ahí lo genero. Muy bien. Entonces, este tipo de funciones nos van a ayudar a generar todos estos parámetros. También tendremos, voy otra vez a herramienta de tablas, me estoy generando nuevas tablas. Tendremos tablas, por ejemplo, fechas con funciones como calendar. Ajá, calendar, de calendario. Este igual es una función de ámbito tabla, ajá, que igual nos devuelve una tabla. Ahora, todas estas funciones de ámbito de tabla, si yo le intentara meter como medida, o sea, la función me refiero, la función filter, la función calendar, si la intentara meter como medida, o en un cálculo visual, o en una columna, como lo que me des una tabla, pues ahí me va a dar un error, ¿no? Entonces, este es su ámbito exclusivo, es para generar tablas. Por ejemplo, esta. Yo quiero una fecha calendario y digo, ¿sabes qué? Quiero fechas, start date y end date, que inicie justamente, pongo entre paréntesis, el 0 del 1, perdón, el 1 del 1 del 2025. Esa va a ser mi fecha inicial, entre doble comilla, entre comillas dobles. Y mi fecha final va a ser el 31 de diciembre del 2025. O sea, quiero una tabla que me dé mis fechas. Y fíjense, allí me va a aparecer la parte de mi información. Ajá. Y como tal son datos nuevos que se generan. Aquí tengo un mensajito que dice, ¿y hay algún documento que nos diga cuáles expresiones pueden funcionar para tablas? Sí, hay documentación. Es decir, directamente Microsoft tiene enlaces de ayuda donde va seccionando la información. O sea, te las dice una por una. Sí, es muy técnico en ese sentido. Con todos sus programas, ¿eh? En Microsoft tiene una sección de educación, me parece, y aplica con todo. Access, SQL, Excel, Power BI, o sea, todo lo de Microsoft tiene sus secciones. Y están bien. La ventaja es que, pues, la desventaja es que no lo hacen tan bien. Entonces se ve que le hacen un poquito a la y se va. A veces pues sí, no está tan bien explicado o le falta información, pero ese tipo de información técnica sí. De hecho, en el caso de las funciones, siempre nos aparece ámbitos en donde se aplica y ya ahí te va a aparecer en cuáles sí y en cuáles no. Adicionalmente, ahorita igual yo les voy a estar compartiendo, bueno, esa sí no sería esta semana, sería, me parece que en la siguiente, incluso dos, un archivo completo. Ese archivo que yo les puse de DAX, aquí les comparto en el Excel. Mira, este archivo. Este archivo que yo les puse, bueno, es el que manejamos de momento, tiene lista de funciones, ¿no? O sea, es el más fácil de hacer, donde nada más nos da los ámbitos. Los que sí nos dice tal cual el ámbito, por ejemplo, de consulta, es en la sección de consulta, ese de definir, evaluar, medida, ordenar, empezar y va. Estos solo se aplican a la sección de consultas, que es la cuarta vista. Después de modelo, vista informe, vista tabla, vista modelo, vista consulta. Se aplican aquí. Adicionalmente, yo ahorita igual estoy generando un archivo DAX completo para esa parte. Aquí, seguramente lo moví. DAX completo. Para justamente agregarles esa, esa parte. No está terminado, ahí sí les confieso porque está un poquito tardado combinar toda la información, porque sí está, o sea, está disponible, o sea, no es secreto nuestro ni nada, o sea, pero lo que estamos haciendo pues es justamente
ese trabajo de estar sacando aquí los ámbitos, ¿no? Y ya te voy a decir aquí en dónde se aplica. Ámbito, columna aplica, tab aplica, medida aplica, cálculo visual no usar. O sea, aquí nos va a aparecer unos ejemplos, etcétera. Este igual se los voy a estar compartiendo a todos los grupos de Power BI, ahí por el de participantes, cuando esté completo. Pero, bueno, espero no extenderme con esto. La respuesta es que sí. Sí, sí se encuentran en la documentación de Microsoft, pero con esa desventaja. Vienen uno por uno, pero sí vienen. Entonces, si en algún momento llega a salir uno, pueden ponerlo y les va a aparecer ahí. Si aplica o no aplica. Por ejemplo, bueno, sí, estamos igual finalizando con estos. Voy a ponerlo aquí. Función. No sé, función. Let date. Mira, aquí. Les comparto. Cuando ustedes googleen una función, ya esto aplica en todo, ¿no? O sea, Excel, Power BI, macros, Access, SQL, o sea, todo tienen una amplia librería, ¿no? Hay medio confusita, pero igual, ¿no? En el caso de las funciones de DAX, sí les aparece. Aplica columna, aplica tabla, aplica medida, pero no hay cálculo visual. Entonces, bueno, sí aplica, pero con la advertencia de que no es recomendable, porque puede volver o ser inconsistente. Y eso, pues bueno, general para cualquier programa. Por aquí salen todos, pero sí es la documentación. Entonces, perfecto. Listo. Ah, pero sí. Y bueno, igualmente, ese que les comentó se les va a estar compartiendo. Y bueno, esta es la función que va a cumplir este tipo de funciones, que nos van a generar justamente una tabla. Muy bien. Y ese va a ser nuestro resultado. Entonces, bueno, igualmente ahorita, este, podemos ir comenzando por acá, pero bueno, igualmente ya estamos llegando al final. Igual ya varios compañeros ya salieron, entonces, bueno, estaremos llegando al momento hasta por aquí. Eh, no sé si alguien hasta el momento tenga alguna duda. Los escucho ya sea a través de el chat o su micrófono. Ah, perfecto, todo muy bien, gracias, perfecto. Igualmente, ahí se les va a estar añadiendo una pequeña práctica, ajá, donde igual estamos repasando algunos de estos conceptos, ujú, para que lo tengan ahí en cuenta y podamos estar practicando. Muy bien, para que igual ahí lo puedan estar checando, se los voy a compartir a través de los diferentes grupos y bueno, para que lo tengan ahí a la mano. Entonces, bueno, parece que no hay alguna duda adicional. Eh, de momento, esto sería todo de mi parte. Cualquier duda, igual pueden hacer ahí sus consultas a través de nuestros contactos. Y bueno, solamente me resta agradecerles su participación, su asistencia y desearles que tengan una excelente noche. Bueno, seguimos en contacto y nos vemos en una próxima oportunidad. Vamos terminando la grabación para que quede registrada.